Bien, aspirantes, bueno, vamos a empezar con Derecho Constitucional. En este tema vamos a estudiar dos leyes. Una sería la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, que se estudia al final del tema, y otra la Constitución, que es la Ley de Leyes, la Carta Magna, la norma principal y fundamental del Estado español. Bien, bueno, el tema, lo primero que nos dice la guía de estudio es que tenemos que tener muy clara la estructura. Nos da una serie de fechas muy importantes, con que sepáis estas nos valen. Y bueno, fijaros que tampoco es muy complicado porque hay que ver la sucesión no hace falta una memorización ahí sin sentido ninguno, sino ver la lógica, ¿no? Lo primero que pasó es que se aprobaron por las Cortes Generales pues un texto legal, ¿no? Un texto que iba a ser o fue la Constitución, ¿vale? Se aprobó por las Cortes el 31 de octubre del 78. Bien, después de aprobarse en el año 78, el 31 de octubre, por las Cortes Generales, fue votado por el pueblo, 6 de diciembre. Lleva una sucesión lógica. 2 meses después se vota, hay un referéndum y se vota de forma favorable. Después del 6 de diciembre, al salir afirmativo, se sanciona y se promulga por el rey el mismo día, 27 de diciembre. ¿Vale? Y una vez que es sancionado y firmado por el rey, a los 2 días, el 29 de diciembre, sale en el Boletín Oficial del Estado. Y el mismo día entra en vigor. Esto es algo extraño. Normalmente las leyes suelen entrar al día siguiente, a los 20 días, pero no el mismo día. Pues en este caso fue el mismo día, ¿vale? Por lo tanto, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 311 el 29 de diciembre y entró en vigor el mismo día. Estas fechas serían importantes. Lo importante sobre todo es que veáis la sucesión lógica, aprobación por las Cortes, posteriormente se vota en referéndum, luego se sanciona y se promulga por el rey y finalmente se publica y entra en vigor, ¿vale? Bueno, la Constitución española ya sabéis que sería un poco la raíz, la raíz y el tronco de todo lo que luego, todo el marco jurídico que luego va a existir en el Estado español, ¿vale? De ahí emana, de la Constitución emanan todos los poderes públicos y emana, más que emana, salen de ese tronco, pues todas las leyes orgánicas, leyes ordinarias, reales decretos, todo deriva de la Constitución a partir del año 1978. Bien, ¿qué más os podemos decir? La estructura es muy importante. Mirad, aquí tenemos la estructura. La estructura hay que saberla, ya lo explica la guía de estudio. Según dice aquí, si no recuerdo mal, tenéis que primero haber leído todo lo que antes, lo que continúa a esta anotación, y luego ver esta explicación, no al revés, por lo menos haberlo leído. Dice: tras la lectura de lo que sigue, te recomendamos ver el vídeo explicativo del tema 4, parte 1. Bien, bueno, la Constitución, hay que saber la estructura. ¿Por qué hay que saber la estructura? Primero, porque nos pueden preguntar perfectamente, pues la sección segunda, ¿en qué capítulo está del título primero? O cuántos capítulos tiene el título primero. Nos pueden preguntar cualquier cosa de la estructura, ¿vale? Pero es que aparte nos hace falta porque cuando lleguemos a algunos artículos nos va a remitir a la sección segunda, sobre todo a esta sección nos va a remitir a la sección primera de los derechos fundamentales y las libertades públicas y tal. Bien, entonces tenemos que saber esa estructura para que cuando nos remita pues nos vayamos haciendo ya una idea, aparte de que tendremos que mirar para atrás el libro o la guía de estudio, pero ya tener una idea, ¿vale? Y sobre todo porque nos pueden preguntar, cuántos títulos tiene. Bueno, vamos a verlo en una diapositiva. Bueno, lo vemos primero aquí. Aquí tenemos, ya ves que hay un preámbulo, pone aquí, un título preliminar que no cuenta, porque luego ya empieza el título 1 hasta el 10, hasta el 10. Y luego unas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber? Pues cuántos títulos tiene preliminares. Tiene 1, preámbulo 1, títulos tiene 10, aparte del preliminar, por lo tanto tiene 11. Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, final, pues cuántas tiene, también lo tendremos que ver, ¿vale? En este mismo documento podéis apuntarlo, los números de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales hay una, por ejemplo, y derogatoria también. Transitoria no estoy seguro si eran 4 o 9 y este también 9 o 4, ¿vale? Tenéis que mirarlo bien al final del libro. También es importante que en esta misma estructura que tenéis aquí anotéis qué artículos lleva, porque deberíais de saberlo más o menos. En algunos títulos es más importante que en otros.
más o menos qué artículos conlleva cada título, ¿no? El título preliminar, por ejemplo, es del 1 al 9. El título primero, si no recuerdo mal, es del 10 al 55 y sucesivamente. En este capítulo, en este título, el de los derechos fundamentales, derechos y deberes fundamentales, sería también necesario incluso que apuntaseis cada capítulo qué artículos tiene. Pues tiene el capítulo primero del 14 al no sé qué, o del 10 al 13. El capítulo segundo del 15 al no sé qué, ¿vale? O al 14, del 14 al 30 y algo, ¿vale? Bien, solo en este título, apuntar los artículos que tiene cada uno de los títulos. Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer en esta primera parte es mirar esta estructura bien, ver un poco la Constitución entera, echarle un vistazo, no leyéndola entera, sino simplemente viendo cómo está estructurada, qué artículos tiene, el título preliminar, el título primero, lo anotáis aquí, ¿vale? Muy importante, ¿eh? Parece que esto es una tontería, pero no, ya veréis, le veréis el fundamento, ¿eh? Y repito, de todos los títulos, poner por aquí el Policía Judicial, el Poder Judicial, del 120 y pico al 130 y pico, ¿vale? Veréis que el de la corona es el de los más cortos, por ejemplo. El más corto, si no recuerdo mal, es el de los últimos, ¿no? El de la reforma constitucional, probablemente sea el más corto, 4 artículos creo que tiene. Y os dais cuenta que tiene 169 artículos, ¿vale? Cuántas disposiciones adicionales transitorias tiene, etcétera. Esto sería un poco lo primero que os pedimos, ¿eh? Y es importante. ¿Qué más? Vamos a ver una diapositiva. Bien, bueno, poco más, simplemente pues haceros ver que lo más importante a efectos de estructura es que existe un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos del 1 al 10 y una serie de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y final. Esto sería de la estructura, pues la base y lo más importante. Ahora tenéis que desarrollar todo ese título preliminar, cuántos artículos tiene, título 1 al 10, cómo se llama cada título y qué número tiene cada uno. Dentro de esos títulos hemos dicho saber qué artículos más o menos tienen, sobre todo hemos dicho que era importante el título primero. Cada título tiene unos capítulos, pues tenéis que saber cuántos capítulos tiene y cómo se llaman, y cada capítulo que tenga secciones también. Y bueno, disposiciones únicamente saber cuántas hay, si hay 4 de adicionales o 9, cuántas derogatorias y cuántas final. Esto sería, pues bueno, un poco lo más importante inicialmente, ¿vale? Vamos otra vez a la guía de estudio. Bueno, y ya vista la estructura, empezaríamos ya con el preámbulo. Antes del preámbulo nos hace aquí una anotación y nos dice la guía de estudio que ha habido 2 modificaciones en la Constitución. Las tenéis marcadas en el sitio donde han sido modificadas y bueno, hay que saberlas muy bien esas modificaciones, cuándo se hicieron, por qué, es probable y posible pregunta de examen, solo ha habido 2. Artículo 1 era sobre el tema del sufragio, el derecho al voto de las municipales, que ya lo veremos, y otro era de un tema de economía, del artículo 135. Cuándo se hicieron, los años, hará falta saber, esas modificaciones importantes, pero ya las veremos cuando lleguemos a ellas. De momento, en esta primera parte ya hemos dicho que hay que ver la estructura. Ya veis que bueno, lo primero que empieza es el preámbulo, nos empieza a decir pues una serie de... el preámbulo, el título preliminar, incluso el título primero, se considera la parte dogmática de la Constitución. ¿Qué quiere decir dogmático? Pues se refiere pues, que lo que está de lo que nos habla son de principios, de derechos, de garantías. En cambio, a partir del título segundo ya se considera parte orgánica de la Constitución. Nos habla de órganos de gobierno, órganos del Estado, la corona, etcétera, ¿vale? El Poder Judicial, órganos que forman la Constitución. Por eso se llama parte orgánica. Esto no os lo piden, este comentario que estoy haciendo, pero sí es bueno que también lo sepáis. En cambio, la primera parte, el preámbulo, es parte dogmática, principios, valores, valores constitucionales se les llama. Bien, bueno, pues aquí en el preámbulo sobre todo nos habla de pues, algunos valores y unos principios, aunque no esté marcado en este tema, en todo el tema, aunque no esté marcado, todo es importante.
En cada apartado vamos a ir viendo qué es más importante o no y os marcamos cosas solo para efectos de comentar. Aquí, por ejemplo, os queríamos comentar que las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica. Ya lo hemos visto arriba, la fecha. Primero se aprobó y luego se ratificó. Y luego también hemos dicho se promulgó y se sancionó, etcétera. Bien, bueno, pues lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo ya empezamos con el preámbulo.